Para comenzar, el examen va a tener cuatro preguntas, ¿cierto? Eh, la primera pregunta va a ser una integral indefinida, ¿cierto? Luego vamos a tener una pregunta con el cálculo de áreas. También vamos a tener una pregunta sobre integral definida, ¿cierto? Que por ahí también van a tener que recordar algunas cositas sobre integrales de funciones irracionales y otras también que involucran máximos enteros o valor absoluto. Y ahí la cuarta pregunta va a ser algo con algunos ítems, pero son preguntas que se responden rápidamente si es que uno tiene un, digamos, cierto conocimiento o recuerda muy bien las cosas que hemos hecho. Son preguntas rápidas, cuatro ítems con preguntas rápidas. Ok, primero, recordar de integral indefinida. A ver, un segundo acá. Recordar la primera parte, integral indefinida. Integral indefinida, ¿cierto? Indefinida. En integral indefinida hemos visto bastantes métodos, ¿cierto? Para diferentes tipos de integrales, ¿cierto? Pero hay algunos integrales cuyos integrandos son más fáciles de manipular, más fáciles de encontrar. Teníamos, por ejemplo, integración por partes. Yo creo que todo el mundo domina esa parte, ¿cierto? Integral por partes o integración por partes. Integración por partes, ¿cierto? Bueno, esa parte creo que no lo voy a hacer porque es relativamente sencillo. Lo que sí es importante, lo que ustedes deberían recordar, lo voy a comenzar a decir a partir de ahora. Importante recordar el método de fracciones parciales, ¿cierto? Fracciones parciales. Fracciones parciales, ¿cierto? ¿Qué nos decía fracciones parciales? Si tú tenías una integral del siguiente tipo, donde tenías un polinomio, p de x, sobre un polinomio, digamos, q de x, ¿cierto? Q de x, diferencial de x, ¿cómo nosotros procedíamos a integrar eso? Ah, profesor, fácil. Primero observo si el grado del numerador, o sea, del polinomio que está en el numerador, si es mayor que el polinomio, el grado del polinomio que está en el numerador es mayor que el grado del polinomio que está en el denominador, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? A ver, aquí. Si el grado de p de x es mayor o igual al grado del polinomio q de x, lo primero que tengo que hacer es dividir, ¿cierto? Dividir. ¿Ok? Una vez que tengo dividido ese polinomio, ¿cierto? Voy a tener un polinomio, bueno, o por lo menos voy a tener que el p de x, ¿cierto? Sobre q de x será igual a un cociente, bueno, el cociente normalmente se coloca así, bueno, le vamos a colocar acá un s de x, ¿cierto? Más un r de x sobre q de x, ¿cierto? Ahora sí, el grado del r de x va a ser menor que el q de x, ¿cierto? Usando el algoritmo de la división, para eso ustedes pueden utilizar el método de Horner o la división directa, ¿cierto? Sin problemas. El de acá es un polinomio, ¿cierto? El de acá va a ser un polinomio. Entonces, integrar este polinomio va a ser muy sencillo, ¿cierto? Estamos acostumbrados. Ahora, el problema de repente viene acá, ¿cierto? Para acá, cuando ya tenemos aquí, en la segunda parte vamos a tener obviamente que el grado de r de x, ¿cierto? Va a ser menor que el grado de q de x, ¿cierto? Porque este es el residuo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, aquí aplicamos fracciones parciales, ¿cierto? Fracciones, fracciones parciales. ¿Y cómo aplicábamos fracciones parciales? Ah, profesor, es sencillo. Ahora yo digo, toda esta integral de acá, toda esta integral, p de x sobre q de x, ¿cierto? Diferencial de x, se convierte en la integral de s de x, diferencial de x, más la integral de r de x sobre q de x, ¿cierto? Ahora, con el de acá no voy a tener problemas porque hemos dicho que el de acá es un polinomio,
¿cierto? El problema vendría acá y para eso vamos a usar fracciones parciales, ¿cierto? Fracciones parciales. ¿Y cómo hacemos fracciones parciales? ¿Cierto? Fracciones parciales, para ello nosotros expresamos, primero factorizamos el q de x, ¿cierto? Factorizamos el q de x, ¿cierto? R de x, factorizamos el q de x, ¿cierto? Supongamos que el q de x, bueno, nos quede de la siguiente manera para que nos quede algo más general. Supongamos, supongamos que q de x nos quedó factorizado así, ¿cierto? De la siguiente manera. Digamos que me quedó un x menos 1 al cuadrado, un x, bueno, menos 4, puede ser por acá, bueno, eso básicamente. O un x menos 4, menos 5, digamos por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, profesor, fácil. El r de x, ¿cierto? Sobre q de x, digo, igual a. Ah, de repente por acá viene otro factor, ¿cierto? Un x cuadrado más ax más bx más 1 más x más 1, donde esto de acá ya no se puede factorizar más, ¿cierto? Lo podemos expresar de la siguiente manera. Bueno, quería que aparezca uno de cada tipo nada más. Pues vamos a colocar así. X menos 1 al cuadrado. Listo. Primero, damos A sobre X menos 1, ¿cierto? Como tiene grado 2, tiene que tener otro sumando más. B sobre X menos 1, ¿cierto? Más, aquí el cuadrado, más, acá tienen solamente exponente 1, entonces a este le corresponde un solo sumando. C sobre X menos 5, ¿cierto? Más, bueno, acá tengo un término cuadrático irreductible, lo coloco abajo normal, sino que arriba le voy a hacer corresponder un polinomio de grado 1. ¿Qué polinomio sería? Un dx más e. Una vez que tengo todo esto de acá, el siguiente paso es encontrar el valor de a, el valor de b, el valor de c, el de d y el de e. Y para ello, ¿qué hacemos? Sumamos e igualamos numeradores. Una vez que encuentro el valor de a, el valor de b, el valor de c, el valor de d y de e, integrar esto equivale a integrar toda esta suma de acá, ¿no? Integrar todo eso de acá queda ya bastante sencillo porque, bueno, acá me va a quedar a veces logaritmo de x menos 1. Acá me va a quedar, ¿quién? Integral de esto me va a quedar b, bueno, menos b sobre x menos 1. Acá, ¿qué me va a quedar? C por logaritmo de x menos 5. Y acá, dependiendo de e y de e, ¿cierto? Me va a quedar, puedo hacer sustitución trigonométrica, ¿sí? John? Sí, profesor, ¿qué pasaría si en el denominador quedaría un factor, como por ejemplo x menos 1 en ese caso, pero no elevado al cuadrado, sino elevado al cubo? ¿Podría Ah, pasar? podría pasar, ¿cierto? Ahí ¿Y qué sería? tengo que añadir otro más, un b' sobre x menos 1 al cubo. O sea, voy agregando sumandos hasta que el exponente, ¿no?, quede igual al factor que queda, el factor que le corresponde al q de x, ¿cierto? Supongamos Ah, que... profe, o sea que va aumentando así x menos Exactamente, 1, x menos 1 al cuadrado y al cubo, y exacto. así al Así. exponente que tenga. Ajá. Si Ok, tuviera la listo, quinta, gracias. la sexta, igual. ¿Ok? ¿Cierto? Muy bien. Eso sí, siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Ok. Una vez que tenemos descompuesto, ¿sí, Alexander? Profesor, y si hubiera en el denominador un x al cuadrado. El x al cuadrado tú lo puedes ver como x menos uno. Perdón, como x menos cero, ¿no? X menos cero al cuadrado. Igual, le correspondería así, ¿no? Supongamos que el q de x, como dice su compañero, fuese de la siguiente manera. X al cuadrado, ¿cierto? Por un, no sé, un x menos uno. No, estoy revelando ya una pregunta del examen. X menos 7, digamos, x al cuadrado más, supongamos x más uno. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá el sumando que le corresponde al r de x sobre ese q de x, ¿quién sería? Un a sobre x, ¿cierto? Más un b sobre x al cuadrado, ¿cierto? Más un c x más d sobre esto de acá, sobre x al cuadrado más x más uno, ¿cierto? Más uno, ¿cierto? Igual.
¿no? Sino que acá lo estás viendo al x como si fuese x menos 0, ¿no? Y estamos siguiendo el mismo raciocinio que usamos para x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Ahora, si fuese, digamos, q de x de la siguiente manera, un x menos 1 al cubo, ¿cierto? O inclusive a la cuarta puede ser, por un x menos 2 por un x menos 3, digamos, ¿no? Entonces, el r de x, ¿cierto? Sobre q de x, no va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Primero, acá no importa el orden, puede empezar con el x menos 2, x menos 3, ¿cierto? Voy a colocar así, a sobre x menos 2 más b sobre x menos 3, ¿cierto? Porque esto igual lo puedo conmutar, ¿no? Y ahora sí tengo que ver con esto, empiezo así, ¿no? C sobre x menos 1, ¿cierto? Más d, ahora tengo que llegar hasta el exponente 4, x menos 1 al cuadrado, e sobre x menos 1 al cubo, más f sobre x menos 1 a la cuarta, ¿cierto? Claro, pero este tipo de ejercicios, cuando tienen, digamos, un exponente bastante alto, es un poco complicado encontrarlos, ¿cierto? O sea, no es difícil, pero es trabajoso y es largo encontrar los valores de D y F. Entonces, en el examen va a venir a lo sumo grado 2. Entonces, ¿cierto? Profe, ¿Sí? y si algún problema, no sé, de repente en el examen no, pero hay que enfrentarnos con una raíz de x en el denominador. ¿Se puede trabajar fracciones? No, fracciones parciales solamente sirven para este tipo Ah, ok, ok. ajá. Si tiene ya raíz cuadrada de x, lo primero es que tienes que eliminar esas raíces cuadradas, ¿no? Y para eso tienes que usar las técnicas que aprendimos para funciones racionales, ¿no? Que un poquito más adelante vamos también a recordar eso, ¿no? Entonces sí, importante recordar esto, ¿ok? Repasen esta parte de fracciones parciales. Otra cosa que deben recordar, sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Bueno, sustitución trigonométrica, ¿cierto? Sustitución trigonométrica. Trigonométrica. Entonces, en sustitución trigonométrica tenemos bastantes tipos, ¿cierto? O sea, para esto, cuando íbamos a aplicar la sustitución trigonométrica, cuando nos enfrentábamos a problemas del tipo una función racional del tipo donde aparecían variables x, raíz cuadrada de quién? De x al cuadrado más a, podría ser, al cuadrado, o también funciones racionales del tipo x, raíz cuadrada de x al cuadrado menos a cuadrado, ¿cierto? O también eh, funciones racionales de tipo x, raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Eso de ahí. Ok, cuando me refiero a tipo de funciones racionales, así cuando ustedes ven un R, racionales mayormente se refieren a un cociente, ¿ok? Un cociente donde aparecen sumas arriba, sumas o diferencias, ya bueno, cuando ven sumas ya están sumando cosas negativas también, ¿no? Abajo sumas o restas o productos también podría ser. Restas o, voy a colocar así de forma general, acá en el numerador y en el denominador aparecen sumas o restas o productos de quiénes, de xk, ¿cierto? Y potencias de quién, de x al cuadrado más a al cuadrado elevado a la k. Ahí está, ¿cierto? Y abajo lo mismo, división sobre lo mismo, división de una función del mismo tipo, ¿cierto? Copiar y abajo también. Aparece lo mismo. Subdivisiones de ese tipo. Claro, para el primer tipo, ¿no? Para el segundo, claro, ahí aparecerán en el segundo término acá un menos, ¿no? Y en el otro es a al cuadrado menos x al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Arriba en el numerador, ¿cierto? Podrían aparecer funciones de este tipo. Por ejemplo, x,
al cuadrado, por ejemplo, más raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, al cubo, por ejemplo, o más x raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, ¿cierto? Miren, ahí aparecen sumas de productos o de potencias de estos de acá. Miren, aparece un x cuadrado, aparece este término elevado al cubo, producto de x por raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado. Entonces, miren, arriba aparecen sumas y productos de esos, ¿cierto? Y abajo también cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, puede aparecer no sé, x a la cuarta por la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Y lo mismo para los otros, ¿no? Son funciones que aparecen solamente productos, ¿cierto? De este por este y sumas de esos productos o potencias de cada uno de ellos, ¿cierto? Así, ejemplo de lo que hemos visto, ¿no? Y para cada uno de ellos, ¿cierto? Hacíamos una sustitución diferente. Por ejemplo, para el primero, ¿cierto? Cuando teníamos funciones del tipo x, raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Cómo hacíamos en ese caso? Automáticamente, lo único que debo recordar de esto es el triángulo rectángulo que se usaba. ¿Cuál es el triángulo rectángulo que se usaba? Entonces, para recordar eso, primero agarro, dibujo el triángulo rectángulo, coloco teta acá y digo, este raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Es muy parecido a la fórmula de ¿no? Para encontrar la distancia de la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa. Entonces eso lo coloco acá. X al cuadrado más a al cuadrado. Listo, ¿cierto? Donde x y a tienen que ser la longitud de los catetos, ¿no? Puedes colocar el x acá o el x acá sin problema, pero se acostumbra mayormente a utilizar el x opuesto al teta y el a al otro lado. ¿Listo? Y de ahí empiezas a sacar tus conclusiones, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo, x? Ya, pero para encontrar x digo, primero, tangente de x igual a ¿quién? Perdón, tangente de teta igual a ¿quién? Tangente de teta igual a x sobre a, ¿cierto? Y de ahí empiezo a despejar el a, ¿no? Por ejemplo, digo, el x, perdón, x va a ser igual a tangente de teta. Ahí puedo encontrar el diferencial de x, puedo encontrar quién es la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, por ejemplo, raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, sobre a, ¿quién es? La secante de teta, ¿cierto? Secante de teta, ¿cierto? Secante de teta. Por ejemplo, de acá, ¿qué más tengo? De acá puedo sacar quién es el diferencial de x, ¿cierto? Por ejemplo, diferencial de x, aquí me va a quedar quién? A por la derivada de quién? De la tangente de teta, que es secante al cuadrado de teta por diferencial de teta, ¿no? Listo. Y todo eso de acá, todo lo que aparece aquí, lo reemplazo en la ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí me piden integrar, no sé, por acá x sobre la raíz cuadrada, ¿de quién? De x al cuadrado, o sí, de x al cuadrado más a al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Diferencial de x. ¿Cómo hago? Sustitución. Primero, ¿quién es x? X es igual a tangente de teta. A tangente de teta. Listo. ¿Quién es la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado? Voy acá. La raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado sería secante de teta por a. O sea, a secante de teta. Y diferencial de x tendría que ser a secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Automáticamente de acá se va un secante, ¿cierto? Se va un a, y me quedaría ¿quién? A, ¿cierto? Afuera, tangente de teta por secante de teta, diferencial de teta. ¿Quién es esto? La integral de tangente por secante, ¿cierto? Es secante de teta, ¿cierto? Secante de teta más nuestra constante c. Y listo, ¿cierto? Una vez que tengo acá, regreso a la variable original. Digo, ¿quién era secante de teta? Me voy acá. Secante de teta era la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado sobre a. Listo. X al cuadrado más a al cuadrado sobre a. ¿Cierto? Más la constante c. Ahí ya se va y me queda raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más c. Acabó. Listo. Y para el segundo caso también, ¿no? Para el segundo caso también. Cosas parecidas. Por ejemplo, en el segundo es donde aparecen r de x, la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos a cuadrado, ¿no? Menos a cuadrado. ¿Cierto? Entonces ahí, nuevamente, este de acá lo asocio con el lado de un cateto, donde la hipotenusa vendría a ser el x y un cateto vendría a ser a, ¿cierto? Entonces hago mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá coloco teta, 90 grados,
digo, la hipotenusa debería ser x y el otro debería ser a, ¿cierto? Y coloco el a acá si quiero, o el a acá, eso no importa en realidad. Raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? Acá hay que hacer un análisis doble, porque primero tengo que considerar cuando x es mayor que 0, ¿cierto? O en todo caso mayor que a, ¿cierto? Y en el otro, porque recuerden que para que tenga sentido una integral donde aparece la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a cuadrado, el radicando tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Depende si es que aparece en el denominador, tienes que considerar mayor que a o no, o menor que igual que a. Vamos a suponer que eso acá. Entonces, suponiendo que, bueno, en este caso tenemos que hacer una separación, ¿cierto? Cuando x es mayor o igual que a y cuando x es menor o igual que menos a, ¿cierto? Menor o igual que menos a. ¿Por qué? Porque si yo considero aquí todos los x, ¿cierto? En algún momento el x va a ser negativo, ¿cierto? Porque acá recuerda que el dominio de esto de acá vendría a ser desde menos infinito hasta el menos a y unido con a hasta el más infinito. Entonces, si aquí tomáramos los x negativos, eso no tendría sentido nuestra sustitución, porque aquí nos quedaría que la longitud de la hipotenusa igual a un número negativo, eso no puede pasar. Cuando entonces analizamos en la otra parte, entonces ahí la otra parte tiene que ser x menor o igual que menos a, entonces como el x es negativo, claro, obviamente aquí estamos asumiendo que el a es positivo, ¿verdad? Entonces colocamos θ acá, esto de acá, y en vez de colocar x, ¿cierto? Hacemos así, u igual a menos x, ¿cierto? Entonces en vez de colocar x acá, vamos a colocar u, ¿cierto? U es igual a menos x, ¿cierto? Y entonces por lo tanto u es mayor que 0, ¿cierto? Y acá nuevamente coloco el a y aquí la raíz cuadrada de u al cuadrado menos a al cuadrado, que vendría a ser x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y ahí procedo exactamente como pasaba acá, ¿cierto? Y sin problema también. ¿Ok? Y el tercer caso, y no menos importante, sí, Carlos. Profe, ¿podría alterar el orden de los catetos? Sí, sin problema, sin problema. Claro, cuando tú alteras los catetos, obviamente, de repente va a variar quién es el seno de teta, ¿cierto? Quién es el coseno de teta, y ahí tendrías que ir, ¿cierto? Cambiando los valores. Por ejemplo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, acá, en este ejemplo que acabamos de hacer, también podrías haber variado los catetos, ¿cierto? En vez de colocar a acá, colocas x acá. Pero ahí sí, en vez de quedarte tangente de teta igual a x sobre a, te quedaría cotangente de x de teta igual a x sobre a. Y a partir de ahí empezarías a hacer todos los cálculos y lo que reemplazas ya cambiaría. Pero en sí la integral final te debería quedar lo mismo, ¿cierto? Profe, Ajá. siempre tiene que ir con raíz cuadrada. No puedo utilizarlo si existe un término, un factor que tenga x al cuadrado menos al cuadrado sin la raíz cuadrada. Sí, sí, puede. ¿Sabes por qué? Puedo utilizarlos sin la raíz. Sin la raíz, ¿sabes por qué? Porque aquí, ¿qué me dice? Donde aparecen sumas o productos de quién? De x a la k y de la raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado a la k. En particular, si el k es un número par, la raíz se va, ¿cierto? Puede ser 2, por ejemplo. Entonces ahí aparecerían términos x cuadrado más a cuadrado. Entonces puedes usarlo sin problema. ¿Ok? Ok, profe. Ajá. Cristian. Sí, sí, profesor. Yo le quería preguntar acerca de la sustitución que está haciendo. Si yo sé algunas fórmulas, ¿es necesario hacer el triángulo o puedo hacer de frente la fórmula? No, no, si son fórmulas sencillas que nosotros lo hemos demostrado en clase, sin problema. Puedes hacerlo directamente. ¿Cierto? Sin problema. Sí, profe, eso también, porque también existe, claro, el arco tangente, para poder derivarlo y obtener arco tangente, y creo que otros más. Sí, sí, sí. Eso sí, sin problema. Ajá. Ya. Entonces el último caso era la raíz cuadrada de quién? De a al cuadrado menos x al cuadrado. Este de acá es muy parecido al de acá, pero solamente en un solo caso, ¿cierto? Este de acá nuevamente lo asocio con quién? Con el lado de un cateto. En ese lado puedes utilizarlo acá o puedes utilizarlo acá también, sin problema. Pero se acostumbra a utilizarlo siempre en el lado de acá, abajo. ¿Cierto? Muy bien. Acá esto le correspondería a la hipotenusa, ¿cierto? El a, el x acá, y acá la raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Y nuevamente empezarías a buscar, ¿no? Dice, seno de
de teta igual a x sobre a, de ahí empezarías a sacar los valores de diferencial de x, diferencial de teta, ¿cierto? Acá podrías encontrar el valor de la raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado, que vendría a ser igual a ¿quién? Al coseno de teta, a veces el coseno de teta, ¿no? Ahí empezarías a despejar todo. Entonces, lo esencial que deben recordar es estos triangulitos de acá. Una vez que ustedes recuerdan esos triangulitos, el resto ya se hace rutinario, se hace bastante rutinario. ¿Ok? Entonces eso es lo que deben rescatar. También importante recordar, ¿cierto? Cuando vienen productos, ¿cierto? De senos por cosenos, de x, m y por acá n, ¿cierto? Importante. Acá la idea, ¿cierto? Cuando aparecen este tipo de funciones, la idea es factorizar un factor de ellos, ¿cierto? O sacar un coseno o sacar un seno, ¿cierto? Sino que acá tienes que sacar el factor que te funcione, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que tengamos este de acá, seno al cubo de x por, no sé, coseno al cuadrado, ¿cierto? De x, ¿cierto? Diferencial de x. Ok, si yo saco, por ejemplo, ¿no? La idea es aquí factorizar, como les había dicho, factorizar un factor de ellos. Por ejemplo, si yo factorizo acá un seno al cubo de x por coseno de x por coseno de x, diferencial de x. A priori yo diría, esta es la derivada o el diferencial de quién, de seno de x, ¿cierto? Entonces por acá tengo seno de x, ahora este coseno de x para convertirlo en término de seno, ya me va a quedar una raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado por ahí, ¿no? Entonces se complica un poco porque aparecería una función irracional. Entonces, aquí digamos, como se dice en Brasil, el gran pulo del gato, el gran salto del gato sería así. Coger el que tiene exponente impar siempre. Y de ese exponente impar sacas el factor. Entonces, pongo acá, por ejemplo, puedo sacar el del seno, ¿cierto? Acá me queda coseno al cuadrado de x y saco aquí el seno de x, diferencial de x. ¿Por qué voy a sacar del que tiene factor impar? Porque, bueno, acá ya básicamente aparece menos el diferencial de quién, del coseno, ¿cierto? Y acá tengo como yo le saqué un factor a esta cosa que tenía un exponente impar, acá me queda un exponente par. Y ustedes saben que cuando me queda exponente par de seno al cuadrado, de seno o de coseno, eso yo lo puedo expresar en términos del otro, ¿no? Por ejemplo, acá en el seno al cuadrado, yo lo colocaría así como 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Ok, una vez que tienes eso, me quedaría así. 1 menos coseno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x por seno de x diferencial de x. Y aquí el cambio de variable es igual a u igual a coseno de x. Entonces dice, ahora sí, diferencial de u es igual a ¿quién? A menos seno de x, diferencial de x. Ahora empiezas a sustituir todo eso y me quedaría integral de quién? De 1 menos coseno al cuadrado, que sería u al cuadrado, por quién? Por u al cuadrado, por quién? Por menos diferencial de u, ¿cierto? Y el menos lo saco fuera. Y ahora esto de acá es súper sencillo integrar, ¿cierto? Inclusive si le vendría x seno a la quinta, seno a la séptima, seno a la novena y todo eso, ¿no? ¿Ok? Y obviamente cuando vienen ambos impares, exponentes impares, obviamente mucho más sencillo sacar todo eso, ¿no? Puedes coger cualquiera de ellos. ¿Ok? Ahora sí, presten atención en lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si yo tengo una función, ¿cierto? Una función racional de senos y cosenos. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Ahí teníamos una sustitución bastante eficaz o bastante eficiente. Cuando me refiero a una función racional de senos y cosenos, significa, por ejemplo, que arriba, nuevamente, voy a colocar aquí, ¿no? Aparezcan sumas, restas, productos, ¿de quién? De senos, digamos, de senos o potencias, bueno, de seno k de x por y coseno k de x, bueno, ya no me alcanzó ahí. Listo, así. Y coseno de x elevado a la m, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me aparezcan arriba en el numerador. Senos, sumas de cosenos, o sumas de senos por cosenos, o sumas
de potencias de senos más potencias de cosenos o sumas de productos de potencias de senos y cosenos. Listo, de forma general. Entonces, ahí. Abajo también, la misma cosa. La misma cosa, ¿cierto? Cuando me vienen este tipo de funciones, ¿cuál es el cambio de variable que voy a hacer? Ahora lo voy a decir. Pero para que nos quede claro lo que podría venir aquí sería así, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Ojo, sumas, restas o productos de potencias de senos y cosenos. Por ejemplo, ¿no? Podría venirme un seno a la cuarta de x más un seno por coseno más digamos, un coseno a la cuarta de x. No viene, ojo, que aquí no estamos considerando raíces de senos y cosenos, siempre potencias. Y de repente aquí un 1 más un seno de x más no sé, un coseno al cuadrado de x. Por ejemplo, ese sería un claro ejemplo de esto, ¿cierto? Entonces, cuando ya te vienen funciones así, automáticamente, ¿qué hago? Cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? El primero, también aquí le corresponde un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, que aquí le voy a llamar, ¿qué le coloco aquí? Vamos a llamarle teta. Teta. No, x medios en realidad, ¿no? Estamos con la variable x medios, ¿cierto? Aquí mi triángulo rectángulo, 90, ¿cierto? Y digo, ¿cierto? Y digo acá coloco u, y acá el 1, y acá digo raíz cuadrada de u al cuadrado más 1, ¿cierto? Ahí empiezo a sacar todo lo que, ¿cierto? Todo lo que le corresponde a este triángulo, ¿no? Por ejemplo, puedo sacar el coseno si quiero, ¿sí? Digo, ya, seno de x medios, ¿cierto? Seno de x medios es igual a u sobre la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1, ¿cierto? A priori el 1 no tiene nada que ver con esta integral, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es tratar de convertir esta función o una función en general de este tipo en una función racional. ¿De qué tipo? Del primer tipo, ¿cierto? Del primer tipo, ¿ok? Entonces para eso encontramos todos los valores de acá, mira, por ejemplo, coseno de x medios, ¿cierto? Igual a 1 sobre la raíz cuadrada ¿de quién? De u al cuadrado más 1, ¿cierto? Primero tengo acá tangente de x medios igual a u, ¿cierto? Tangente de x medios igual a u. Entonces, ¿qué hago acá? Hacemos lo siguiente. Todos estos valores que aparecen aquí, voy a tratar de ubicarlos aquí. ¿Pero de qué manera? De la siguiente manera. Primero, para reemplazar donde aparece el seno de x, digo, profesor, seno de x, bueno, es igual a seno de 2 veces x medios, ¿cierto? Profesor, eso debe ser ¿quién? 2 seno de x por coseno de x medios, ¿cierto? 2 veces coseno de x medios por seno de x medios, ¿no? La fórmula del ángulo doble. Aquí me queda ¿quién? 2. ¿Quién es el seno? U sobre la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces me quedaría así, 2 veces u sobre la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1 por coseno de x medios, ¿cierto? Coseno de x medios, 1 sobre esa raíz. Entonces abajo simplemente me queda u al cuadrado más 1, ¿cierto? Listo. Y el coseno también, ¿cierto? Coseno de x, ¿cierto? Vendría a ser coseno al cuadrado de x medios menos seno al cuadrado de x medios, ¿cierto? De x medios. Y ahí, nuevamente, te va a quedar aquí el coseno al cuadrado, 1 menos u cuadrado sobre u cuadrado más 1, ¿cierto? Y así puedes ir encontrando todos los valores hasta encontrar también el diferencial de x. También tienes que sustituir el diferencial de x. Claro, de acá puedes decir, profesor, para encontrar el diferencial de x yo tengo que tangente de x medios es igual a u. Puedo sacarlo de la siguiente manera. Profesor, x medios es igual al cotangente de u y puedo sacar quién es, ¿cierto? El diferencial de x. Entonces x me quedaría así 2 veces arco tangente de u. Por lo tanto, diferencial de x me quedaría 2 veces sobre u al cuadrado más 1, diferencial de u. Y todos estos valores que me aparecen acá los reemplazo, ¿no? Porque recuerden que aquí simplemente me están apareciendo senos
o producto de potencia de seno por coseno, entonces podemos reemplazar. Donde aparece seno, reemplazamos 2u sobre u cuadrado más 1. Y donde aparece coseno, ¿cierto? Reemplazamos el valor de coseno. Y donde aparece el diferencial de x en la integral, reemplazamos por esto de acá. Y todo eso me va a llevar a una función racional, ¿cierto? Y funciones racionales nosotros sabemos integrar muy bien usando fracciones parciales. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto y ojo con el primero también, ¿ok? Están íntimamente ligados, ¿ok? Entonces, automáticamente cuando me viene una función de este tipo de acá, ¿cierto? Automáticamente pensar en este cambio de variable. Claro que existen otras variantes, ¿cierto? Cuando de repente esta función es una función par o una función impar. Hay otros cambios de variables que me funcionan mucho mejor, o sea, en el sentido de que me abrevia o me hace más abreviado todo el procedimiento para llegar hasta la solución, pero en general este siempre funciona, ¿cierto? Siempre funciona, ¿ok? Eso sí, guárdenlo en su cabeza, repásenlo otra vez, ¿cierto? Por lo menos resuelvan un ejercicio con eso, ¿ok? Muy bien. Otro también que deben recordar, ¿cierto? Integración de funciones racionales, irracionales. Integración de funciones irracionales. Los principales, ¿cierto? Los principales. No vamos a entrar en detalles en aquellos que son bastante complicados, donde si aparece una raíz cuadrada de un polinomio que tenga diferentes raíces o iguales raíces, ¿no? ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Porque en realidad son ejercicios bastante rebuscados, ¿no? Inclusive son integrales bastante rebuscadas, pero sí hay una que siempre aparecen, ¿no? En los ejercicios. Los ejercicios, más que todo en los problemas futuros, tanto de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Aparecen bastante. Y primero, siempre, ¿no? Saber integrar funciones donde aparecen, digamos, un p de x sobre la raíz cuadrada, ¿cierto? Acá diferencial de x ¿sobre quién? O un a de x. Acá. Esto sí es básico, ¿no? Básico. Recordar esto. Un a de x más b, ¿no? Porque siempre están apareciendo, ¿no? Donde un x cuadrado más ax más c, digamos, ¿no? Siempre. Esto siempre recordar, y también ustedes saben que esto de acá no es complicado. No es complicado integrarse acá. Y esto de acá inclusive se puede hacer usando sustitución trigonométrica, si es que tienen algún problema con eso. Otro es cuando me aparecen integrales del tipo una función racional nuevamente, ¿cierto? Pero una función racional de raíces. ¿En qué sentido? Donde me aparezcan de repente raíces, ¿no? Digamos, raíz cuadrada de x, raíces cúbicas de x, en general de x menos algo, ¿cierto? En general de x menos algo. Ok, ¿dónde está esto? Digamos, raíces cuadradas de x más a, ¿cierto? Raíces cúbicas de x más a, raíces tal vez cuartas de x más a, o raíces quintas, ¿cierto? Digamos así, en ese sentido. Entonces acá vamos a hacer un cambio de variable bastante evidente. ¿Qué hacemos cambio de variable? Z elevado, ¿a quién? Al mínimo como un múltiplo ¿de quién? De todos los índices de las raíces. En este caso sería de 2, 3 y 5, ¿cierto? Z de... exactamente. X más A, el cambio de variable es igual a esto de acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para el momento de sustituir el X más A, ¿cierto? Entonces adentro, ¿qué me quedaría? Por ejemplo, aquí me quedaría Z elevado a la 630 en ese caso, ¿no? Elevado a la 30. Entonces, al momento de sustituir, entonces donde aparece la raíz cuadrada, adentro me quedaría z a la 30, ¿cierto? Entonces, z a la 30 con la raíz cuadrada se va, me quedaría z a la 15 afuera. Acá también se va la raíz, porque al sustituir me quedaría z a la décima y acá z a la sexta. Entonces, desaparecen todas las raíces
enésimas y me queda simplemente, ¿no?, una función donde en el numerador me aparece un polinomio y en el denominador me aparece un polinomio nuevamente. ¿Y dónde nos ubicamos nuevamente? En el primer caso, funciones racionales, ¿no? ¿Qué usamos? Fracciones parciales. Entonces vean que fracciones parciales siempre aparecen para todos los casos, ¿cierto? Muy bien, una vez que aparecen ese tipo de acá, les sugiero también recordar los criterios de Chebyshev, ¿cierto? Chebyshev. Son cositas que siempre aparecen. Chebyshev. No me acuerdo cómo se escribe. Creo que es con B grande acá, Chebyshev, y por acá con B pequeña. ¿Cierto? ¿Qué me decían los criterios de Chebyshev? Ah, profesor, los criterios de Chebyshev servían ¿para qué? Para funciones racionales también, ¿cierto? Para funciones racionales. ¿Pero eran para cualquier tipo de funciones racionales? No. Eran para un tipo específico de funciones racionales. ¿Para qué funciones racionales? Para funciones racionales donde me aparecían una integral, ¿cierto? Una potencia de x. ¿Qué más? Por acá era un ax más un a más bx, no sé, elevado a la n, elevado a una potencia p, ¿cierto? A una potencia p, diferencial de x. Pero acá tenía un requisito, ¿cierto? Que el m, el n y el p deberían ser números racionales, ¿cierto? Deberían ser números racionales, ¿cierto? O sea, el m puede ser un a sobre, digamos, un p1 sobre un q1, el n también, algo parecido, y el p también, algo parecido. Entonces, aquí observábamos tres criterios. 1, 2, 3. Primero, ¿cierto? Era cuando el p era un número entero. Si p era un número entero, este de acá no tenía mayor relevancia porque me quedaba acá, ¿no? Este número entero podía yo desarrollar este binomio, ¿cierto? Y de repente si alguno de ellos eran racionales, por ejemplo, si el n es racional y el m es racional, saco el mínimo común múltiplo de los denominadores, porque esos serían justamente los índices de las raíces que aparecen, y me caería en qué caso, en el de acá. Entonces, en el primer caso, cuando p pertenece a los enteros, no tengo mayor problema, ¿ok? No tengo mayor problema. Ok. Segundo, cuando teníamos que justamente el m más 1 sobre n pertenecía a los enteros, ¿cierto? Si este pertenecía a los enteros, el cambio de variable era bastante evidente y era un z de la n igual a todo lo que estaba aquí adentro, a un a más bx elevado a la n. Si esto no ocurría, todavía teníamos otro caso que podíamos solucionar. M más 1, o sea, el mismo de acá, sobre n, más el p, pertenece a los enteros. Si esto ocurre, entonces el cambio de variable nuevamente sería, perdón, aquí no es z a la n, es z a la s. Z a la s. ¿Pero quién es ese, profesor? Ese es justamente el denominador del número p. Digamos, el número p es un número racional, entonces se escribe de la forma L sobre S, donde L pertenece a los enteros y S pertenece a los enteros. ¿Para qué Z sobre S? Porque aquí el P, ¿cierto? El P me quedaría, ¿cierto? El P sería L sobre S. Entonces, si tú das Z elevado a la S, perdón, a la S, ¿no? A la S, si todo lo que está acá le da Z a la S, ¿cierto? Todo esto de acá se elimina con el S de acá y me quedaría nuevamente un Z elevado a la L, ¿cierto? Un Z elevado a la L. En este caso, damos el cambio de variable Z elevado a la S por un kin. En vez de colocar esto de acá, lo dividimos entre X a la N. Entonces me quedaría AX elevado a la menos N más un B, ¿cierto? Más B. Nuevamente, esto de acá hace que se vaya la fracción P, ¿cierto? La fracción P. Una vez que tengo eso de aquí, simplemente haciendo el cambio de variable, todo se soluciona. Y nuevamente me lleva aquí a un caso de una función racional. ¿Y qué hacíamos para eso? Fracciones parciales. ¿Ok? Entonces, desde acá ya le digo, repasen por lo menos un ejercicio para cada uno de los dos últimos casos. ¿Ok? Ya queda ahí el consejo. ¿Ok? Repasen Chebyshev.
Otra cosa que podríamos resaltar de las funciones racionales, bueno, estas son las más clásicas, ¿cierto? Con eso es también suficiente. Los otros casos son un poco más rebuscados. Claro, es importante saberlos, obviamente. Más que saberlos, ¿no? En algún momento en el futuro, cuando ustedes necesiten de esas integrales, van a decir, ah, tengo una integral de este tipo, ah, me parece que yo estudié ese tipo, y yo sé dónde encontrarlos y yo sé que existe un método para ello, entonces voy y busco el material y puedo desarrollarlo, ¿no? Más que memorizar, es tener conocimiento de que sí existe un método para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Preparando su examen, ¿no? Nuevamente, recalco, repasen Chebyshev, ¿cierto? Bueno, esto de acá, importante también repasar. Repasar esto de acá, recalco nuevamente, recalco también que deben repasar también fracciones parciales, ¿cierto? Por lo menos ejercicios que no son tan complicados, ¿cierto? Porque a veces en los ejercicios que son bastante complicados, en fracciones parciales, te dan bastantes incógnitas para encontrar y más que, digamos, aprender el método, te enseña a encontrar las constantes, ¿no? Ok. Después de eso viene, a ver, ya, vamos de frente a integral definida, ¿cierto? Integral definida. Integral definida. Ojo, ojo con esto. Definida. Definida. Integral definida, ¿cierto? La definición original es usando esas sumas de Riemann, ¿cierto? Las sumas de Riemann, ¿ok? Ojo con esto. En la suma de Riemann, ¿cierto? Nosotros primero hicimos para las funciones continuas y luego lo generalizamos para cualquier otra función, ¿cierto? En general para funciones que son continuas por partes. Ok, aquí, ¿cierto? La suma de Riemann, nosotros vimos dos sumas importantes. Una suma superior, ¿cierto? Y suma inferior. Suma superior o suma inferior, para comenzar de abajo, suma inferior. Y también vimos la suma superior. Superior. ¿Cierto? En la suma inferior, ¿cierto? O para la suma inferior se le denotaba así, con L, U, P, donde P, L, U, P, no, LFP. LFP, ¿no? Donde P era una partición. P es partición. Y también teníamos la suma superior que se le denotaba con UFP, ¿no? Que ese es, P nuevamente es una partición. ¿Cómo era definido este de acá? Ah, ok. Primero debemos recordar la definición de una partición. ¿Qué es una partición? Una partición no es nada más ni nada menos que una colección de puntos, ¿cierto? Para definir una partición nosotros debemos tener primero un intervalo, A, B, ¿cierto? Una partición de ese intervalo sería un conjunto de puntos ordenados de tal manera que el primero era el A, ¿cierto? El segundo es un número mayor que el x0, entonces vamos a denotarlo de esta manera, ¿cierto? x0, x1, ¿cierto? x2, así sucesivamente, hasta llegar hasta el xn, donde el último término era justamente el extremo derecho del intervalo, ¿cierto? Ok. Y luego para ello nosotros encontrábamos las sumas superiores y las sumas inferiores. Ojito con esto, ¿ok? Miren, entonces supongamos que nosotros tenemos la gráfica, ¿cierto? De esa función, ¿cierto? Supongamos que sea una gráfica de este tipo. A ver, supongamos que viene por acá de repente aparece la imagen. Bueno, vamos a colocar aquí abierto, aquí cerrado. De repente por acá aparece esto de acá, así. Y vamos a poner que viene así, ¿cierto? Listo. Supongamos que tengo el número A, justamente en este lado de acá, y el número B en este lado de acá, ¿cierto? Acá lo único que nosotros debemos recordar es, bien, definición del ínfimo y del supremo y la definición de la suma superior y suma inferior, ¿cierto? Si nosotros tenemos la partición P, supongamos que la partición P es para una partición finita, como ustedes pueden ver, acá tengo un último término, ¿cierto? Entonces supongamos que por acá tengo el x1, ¿cierto? Por acá tengo el x2, por acá tengamos el x3 y
listo. 1, 2, 3, 4 intervalos simplemente. Entonces, de esto podemos encontrar la partición, o la suma superior y la suma inferior. Vamos a suponer que la partición es dado por A igual a x0, ¿cierto? Que ese sería el x0 y este sería el xn, ¿cierto? Que en este caso para nosotros sería el x4, ¿cierto? Entonces tengo x1, x2, x3 y el x4 igual a b, ¿cierto? ¿Cómo encuentro la suma superior y la suma inferior? Primero, importante saber la definición de suma inferior, ¿cierto? De suma inferior. ¿Cómo era la definición de suma inferior en general? Era igual a suma desde i igual a 1 hasta n de ¿quién? De f, bueno, en realidad es m, i, ¿cierto? M y f, si quieren le colocan, o m i simplemente, sin problemas, por delta de x, y, donde m i era igual al ínfimo de la función en el intervalo xi menos 1, xi, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la suma inferior de esto de acá, y presten atención en esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para esta partición de acá me quedaría así, LFP. Primero, empiezo con i igual a 1. Para nosotros sería la suma de i igual a 1 hasta el n, para nosotros el n es 4, ¿cierto? Del mi por delta de xi, ¿cierto? Ya, y vamos a dar valores. Supongamos que este fuese, a ver, para que ya nos quede más claro esto de acá. Supongamos que el xa, ¿cierto? Sea, digamos, no sé, un medio, ¿cierto? Sea un medio, supongamos que el x1 sea un octavo, este x2 sea un medio, aunque no está simétrico, no importa. Supongamos que de acá sea 2/3 y de acá sea 1, ¿cierto? El b sea 1. Ah, ok. ¿Cómo me quedaría esa suma de ahí? Esa suma me quedaría, primero, digo, para i igual a 1, ¿cierto? Me quedaría m1, ¿cierto? Por delta de x1 más m2 por delta de x2 más m3 por delta de x3 más m4 por delta de x4, ¿cierto? Ahora lo único que tengo que hacer es encontrar m1 y delta de x1. Pero recuerden que, ¿cierto? Voy a colocar otro color por acá. Recuerden que el delta, ¿cierto? De x1 me da la longitud del primer intervalo, del primer subintervalo. Entonces, este sería el delta de x1. Esta longitud, la siguiente hasta el otro punto, sería delta de x2. El tercero sería esto de acá, delta de x3. Y este último sería ¿quién? Delta de x4. Entonces, miren, para los delta de xy no tengo mayor problema, porque eso es bastante. Déjenme silenciar mi WhatsApp porque está muy activo. Entonces, justamente esto, cerrado. Ok, entonces miren, no tengo mayor problema con los delta de xy, ¿cierto? Porque es fácil de encontrar una vez que tengo la partición. Con lo que sí debería tener un poquito cuidado son con los M1, M2, M3 y M4, ¿cierto? Entonces, recuerden que el M1 es el menor valor que podría tomar la función, ¿dónde? Aquí, en el intervalo, en el primer subintervalo. Para ello, ¿qué hago? Ajá, me voy y me proyecto hacia arriba, ¿cierto? Y digo, ¿cuál es el mínimo valor que toma la función, o el ínfimo de la función, que toma justamente en este primer intervalo, en este intervalo de acá? Entonces voy al gráfico de la función y veo dónde se encuentra la parte menor, o la parte más baja del gráfico, ¿no? Entonces por acá me encontraría este numerito de acá. Este numerito de acá, supongamos que sea, bueno, este justamente va a ser mi M1, ¿no? M1. Entonces M1 va a ser el menor valor que toma en delta de x1, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a suponer que ese M1 tome un valor en concreto. Supongamos que sea un medio, ¿cierto? Ya digo, un medio. Entonces acá, en vez de colocar M1 voy a colocar aquí un medio, ¿cierto? Delta de x1 simplemente la resta de un octavo menos un medio, ¿cierto? Porque aquí es menos un medio. Entonces ahí sería el delta de x1 sería un octavo menos un medio,
que me quedaría más 1/2, ¿cierto? Listo. Ahora, para encontrar el M2, bueno, supongamos que aquí nuevamente, acá supongamos que sea una rectita acá, ¿no? ¿Cierto? Acá, este sea una recta. Desde acá sea una recta. Ok. Y yo veo, por ejemplo, si yo quiero encontrar el ínfimo, ¿cierto? O el menor valor que toma la función en este segundo intervalo, en este intervalo desde x1 hasta x2, o sea, de 1/8 a 1/2, miro la gráfica, bueno, la parte roja, y miro dónde está el menor valor. Ah, y yo observo que el menor valor en este intervalo de acá se encuentra justamente aquí, ¿cierto? Entonces yo me dirijo hacia el gráfico, ¿cierto? Me dirijo hacia el gráfico y veo quién es ese valor de acá. Supongamos que ese valor de acá sea menos 1/2, ¿cierto? Entonces digo, el ínfimo, el menor valor que toma la función en x1, x2, es justamente, ¿quién? Menos 1/2. Menos 1/2. Por delta de x2. Delta de x2 de nada más y nada menos que 1/2 menos 1/8. 1/2 menos 1/8. O sea, la longitud, ¿no? De este. Ahora, para el otro, ¿cierto? Para el otro de acá. Observo el delta de x3 o el subintervalo desde x2 a x3 y miro cuál es el menor valor. El menor valor que toma la función en este subintervalo sería ¿quién? Esta parte roja de acá. ¿Quién es eso? Menos 1/2, ¿cierto? Más menos 1/2 por delta de x3. Delta de x3 es 2/3 menos ¿quién? Menos 1/2, ¿cierto? Menos 1/2. Vamos a ponerlo por acá, ¿cierto? Entonces acá me quedaría 2/3 menos 1/2, ¿cierto? Listo. Más el último. Miro, ¿quién es el menor valor que toma la función en este intervalo de acá? ¿Cierto? Entre x3 y 1. El menor valor, si yo miro la gráfica, bueno, la gráfica en x3, x4 es toda la parte de arriba y este puntito de acá. Entonces, ¿cuál sería el ínfimo? Este puntito de acá, ¿cierto? Este puntito de acá sería el menor valor que toma la función, ¿cierto? En este subintervalo, el ínfimo de los valores de la función que toma en este subintervalo. Entonces sería justamente este valor de acá que le vamos a dar 1/4, supongamos que sea 1/4 acá, ¿cierto? Entonces sería así, 1/4, ¿cierto? Por delta de x4, que sería 1 menos 2/3, que sería 1 menos 2/3, que sería 1/3, ¿cierto? Y listo. El resto es rutinario, simplemente sumar o restar, ¿no? Pero con que ustedes lo dejen así, para mí ya está bien, porque el resto no me está demostrando nada, ¿no? Lo único que me van a demostrar el resto es que saben sumar bien y saben restar bien. Entonces, una vez que ustedes han expresado de esta manera, ya pueden dar por terminado el ejercicio, ¿cierto? Suma inferior. Y para la suma superior, lo mismo. Lo único que cambia para la suma superior son los m, ¿cierto? Porque los m, Cristian, ¿sí, Cristian? Sí, sí, profesor, acerca de la suma superior y la suma, Inferior. Ujú. ajá, la usamos para las cotas también, ¿no? ¿O no? Sí, sí, para las Para cota cotas. superior y para cota Inferior. Ajá, inferior. ajá, exactamente. Ya, ya, listo, listo. Ujú. Muy bien, para la suma superior, ¿cierto? Suma superior. ¿Quién es la suma superior para esta partición y para f? ¿Cierto? Está determinada de la siguiente manera. Y igual a 1, para nuestra partición solamente tiene hasta n igual a 4, entonces coloco 4 acá. mi mayúscula, o mi y f como colocamos en la teoría, por delta de xy. Como ustedes podrán ver, el delta de xy no va a cambiar para nosotros, sería el mismo, ¿cierto? Los delta de xy serían lo mismo. Lo único que cambiaría aquí es el mi, porque el mi vendría a ser el supremo, ¿cierto? El mayor valor que toma la función, ¿dónde? En el intervalo xy menos 1 hasta xy, ¿cierto? Listo, el supremo. Ok, entonces para ello vamos a nuestra función y encontremos, ¿cierto? Primero, el M1. El M1 es el mayor valor que toma la función en el primer subintervalo, desde acá hasta acá. Y yo puedo ver que el mayor valor que toma la función en ese subintervalo, voy a cambiar de color por acá, esto de acá, listo, es justamente este de acá, ¿cierto? Y este de acá le voy a llamar 2/3. 2/3, ¿cierto? Entonces, miren, el mayor valor que toma, o el supremo de la función en este subintervalo
sería 2 tercios. Entonces el M1 sería 2 tercios. 2 tercios por delta de x1, pero delta de x1 ya lo tengo por acá y es 1/8 más 1/2, ¿cierto? O sea, la longitud del primer subintervalo. Ahora voy para el segundo subintervalo de x1 a x2 y tengo que ver cuál es el mayor valor que toma la función en ese subintervalo. Si yo miro acá el mayor valor que le corresponde a ese subintervalo en la gráfica, yo veo que por acá tengo un pedazo de gráfica y por acá arriba también tengo otro pedazo de gráfica. Pero entonces el mayor valor que toma la función obviamente tendría que ser la parte superior, la parte de arriba. Y esa parte de ahí, ¿quién es? 1/2. ¿Cierto? Entonces voy a colocar aquí más 1/2. ¿De quién? De delta de x2. Delta de x2 era la distancia entre x1 y x2, o sea, 1/2 menos 1/8. ¿Cierto? 1/2 menos 1/8. Listo, más. Ahora, M3, el mayor valor que toma la función entre x2 y x3. Yo veo que acá tengo un pedazo de gráfica, por acá tengo un pedazo de gráfica, y justamente esta parte de acá es el, digamos, el mayor o el supremo, ¿no? El valor supremo que toma la función en este subintervalo. Y este puntito de acá, ¿a quién le corresponde? A 1/4, ¿cierto? Entonces el M3 es 1/4. Por delta de x3 ya lo tenía por acá también, que es 2 tercios menos 1/2. Y finalmente, M4. ¿Quién es M4? Voy acá y observo cuál es el mayor, ¿no? O cuál es la parte superior de la gráfica que le corresponde a este intervalo de acá. Miro la gráfica, está acá. La parte superior de toda esa gráfica es, ¿cierto? Es este de acá. ¿Cierto? Justamente ese de acá y le voy a llamar 1. Entonces digo, esa parte superior de ahí sería 1, ese sería M1, M4, por la delta de x4, que es la distancia entre x4 y x3, que es 1 menos 2 tercios, ¿cierto? Que sería 1 tercio. Una vez que llegaron ahí, lo pueden dejar, ¿no? Lo pueden dejar, listo. Vean entonces, ¿no? A partir del gráfico, saber encontrar sumas superiores y sumas inferiores. Ojito con eso, repasen, ¿ok? Listo, más evidente no puedo ser. Ok, listo, una vez que tenemos sumas superiores, sumas inferiores, ¿cierto? También, ¿cierto? Logramos demostrar los teoremas fundamentales del cálculo, ¿cierto? Teoremas fundamentales del cálculo, ¿cierto? Del cálculo. ¿Qué me decían los teoremas fundamentales del cálculo? ¿O qué consecuencias me daba, mejor dicho? Porque eso es lo que mayormente se ve. Se dice que, bueno, a priori nosotros sabíamos que la integral de a hasta b de una función f de x diferencial de x, usando sumas de Riemann, ¿cierto? Para una función continua, nosotros, bueno, en general para una función integrable, nosotros lo podríamos haber expresado de esta manera, ¿no? Límite cuando n va al infinito, ¿cierto? ¿De quién? De sumas de f de ci, ¿cierto? Por delta de x y, ¿cierto? Y igual a 1 hasta infinito. Ok. Pero acá, ¿qué hacíamos? Claro, profesor, tengo que saber quién es el ci y quién es el delta de xy, ¿cierto? Primero, el ci, cuando la función era integrable, que ese es nuestro caso, porque nosotros estamos estudiando solamente funciones integrables, ¿no? Nosotros podríamos haber tomado ¿quién? El delta de xy, ¿cierto? Del mismo tamaño, igual tamaño. Y tamaño es con ñ. Así es en portugués. Tamaño, listo. De igual tamaño. Entonces, si nosotros estábamos integrando en un intervalo AB, ¿cierto? Entonces, para que sea de igual tamaño y tenga n subintervalos, tendríamos que hacer el delta de x, o delta de xy, lo llevamos solamente delta de x, como b menos a sobre n, ¿cierto? Listo. Y el ci lo tomábamos como la parte inferior o la parte izquierda, o la parte izquierda, obviamente, del intervalo AB, que sería A más, ¿cierto? Y veces delta de X, ¿cierto? Una vez que encontrábamos esto de acá, simplemente reemplazábamos aquí y encontrábamos ese límite, ¿cierto? Importante recordar, hemos hecho bastante ejercicio con eso, ¿cierto? Importante recordar, ¿cierto? Importante. ¿Ok? Entonces, los teoremas fundamentales del cálculo, ¿qué me dice? En vez de encontrar este límite de acá, ¿cierto? No hagas eso. Lo único que vas a decir, esto de acá, integral de a hasta b de f de x diferencial de x, lo encuentras como la integral indefinida de f de x
diferencial de x. Luego esa integral indefinida del resultado lo evalúas en b y restas la evaluación en c, en a, ¿cierto? En a, ¿cierto? Entonces, nos olvidamos de esto y empezamos a usar esto cuando tenemos ya los teoremas fundamentales del cálculo. Específicamente el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Ok. Ok. Y con eso nosotros también, claro, no solo con eso, con integral definida, integral definida, nosotros podíamos encontrar áreas. Ajá, eso me estaba olvidando. Entonces, para áreas, importante recordar lo siguiente, ¿cierto? Claro, en esta parte va a caer ejercicios sencillos de áreas. Les recuerdo nuevamente que la parte más pro de áreas viene en la semana siguiente, ¿cierto? Entonces, lo que sí deben recordar es lo siguiente. Si yo tengo un gráfico de una función, ¿cierto? Digamos así, y supongamos que me dan el A por acá, ¿cierto? Y el B por acá. ¿Ok? Entonces, importante, ¿cierto? Si me dan, por ejemplo, encontrar, a ver, supongamos que tengo esta área de acá, ¿cierto? Esta área de acá y acá le voy a llamar C, ¿cierto? Entonces, esta área A1, ¿cierto? El A1 yo lo puedo expresar como ¿quién? Integral desde A hasta C, ¿de quién? De f de x diferencial de x, ¿cierto? Entonces acá, este es y igual a f de x, la gráfica, ¿no? Ahora, si a mí me dan que el área se encuentra por aquí, ¿cierto? Debajo del eje x, o sea, esta parte por acá, ahí el área no va a ser directamente igual a la integral, ¿cierto? Pero sí lo puedo expresar en términos integrales. A2 igual a menos la integral, desde C hasta D, supongamos que está por acá. Desde C hasta D. Desde C hasta D, de f de x diferencial de x, ¿cierto? Y luego ya puedo utilizando el teorema fundamental del cálculo o también usando límites, ¿no? Pero en el examen va a venir justamente para que lo encuentren de esta manera, ¿ok? Y, ¿cierto? Y para la parte superior también, ¿cierto? Ok, si por ejemplo a mí me dicen encuentre el área, ¿cierto? Sombreada, supongamos que el área sombreada es esto de acá y esto de acá, entonces yo lo divido en dos partes, ¿no? Integro desde A hasta C y integro desde C hasta D, pero para que sea el área acá, debería multiplicarlo por menos 1, ¿cierto? Y otro también importante, ¿no? Recordar también, si yo tengo, digamos, el gráfico de una función así, no, mejor así, ¿cierto? Y supongamos que por acá tengo el A, por acá tengo el B, ¿cierto? Y supongamos que en vez de darme el área bajo la gráfica, me dan esta área de acá, ¿cierto? Entonces, acá, como ustedes pueden ver, tengo un rectángulo. Tengo un rectángulo y ese rectángulo le voy a llamar R. R, y a esta área le voy a llamar área. Este R es rectángulo, R de rectángulo. Rectángulo. Rectángulo, ¿cierto? Y ese es el área. Entonces, como ustedes podrán ver, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente. El área A vendría a ser igual área del rectángulo, área de R, menos integral desde A hasta B, ¿cierto? F de X diferencial de X. O sea, le estoy restando el área bajo la curva entre A y B, ¿cierto? Importante, ¿ok? Den una repasada a esta parte de cita de acá, ¿cierto? Hemos hecho bastantes ejercicios similares, ¿ok? Muy bien, otra cosa que debemos recordar, ok, tenemos también lo siguiente. Importante recordar, si f es una función impar, ¿cierto? Función impar, importante recordar, ¿cierto? Que la integral en un intervalo simétrico, o sea, desde menos a de f de x, diferencial de x, esto me da 0. Y cuando la función es par, ¿cierto? Si g es par,
Entonces la integral en un intervalo simétrico de esa función, ¿cierto? Es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta a de g de x diferencial de x. Importante también recordar, obviamente, la definición de función impar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Ojito con esto. Si f, ok, si f es impar, ¿cierto? Impar, entonces, impar, y digamos, G es par, entonces, el producto de ellos dos me queda una función, ¿qué me queda? Una función impar, ¿cierto? Una función impar. Ojito con esto. ¿Ok? Otro tipo de integrales que también ustedes deberían tener presente, ¿cierto? Ojito con esto. Es cuando aparecen integrales donde, ¿cierto? Aparecen valores absolutos y máximos enteros, ¿cierto? Supongamos que tengo un valor absoluto de este tipo. Supongamos que tengo integral definida desde menos 2 a 1, supongamos, ¿cierto? De este máximo entero de por acá, de máximo entero de x, eh, ¿cierto? De x más... Supongamos que por acá también aparece vamos a poner un 4 por acá y por acá 4 máximo entero de alguna cosa, a ver, de 2x, digamos, ¿no? 2x eh, más 1, ¿cierto? Listo. Sobre máximo entero, ya no. Sobre, a ver, aquí uno facilito, bien fácil. Máximo entero de coseno de x. A ver, uno más fácil. Ok, ahí vamos. Supongamos que tenemos así, máximo entero de coseno de x. Ok. Usted dirá, nuevamente, vamos a hacer un intervalo más pequeño acá para poder subdividirlo. Menos 1 a 1. Listo. Miren, parece asustador, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Cierto? No lo es. ¿Por qué, profesor? Tengo miedo. No tengan miedo. Mira, fácil. Primero, trato de eliminar un valor, uno de ellos, un valor absoluto o un máximo entero. ¿Cierto? Primero, les aconsejo eliminar el valor absoluto. ¿Cierto? Entonces, si eliminamos el valor absoluto, yo sé que el valor absoluto de x, ¿cierto? Me queda menos x, ¿cierto? Si x es menor que 0, ¿cierto? Pero para nuestro caso sería si x está entre menos 1 y 1, en 1 y 0, perdón. Y sería x si x pertenece a 1, a 0, 1, ¿no? A 0, 1. Listo. Entonces voy a integrar desde menos 1 a 0 y desde 0 a 1, ¿cierto? Entonces desde menos 1 a 0, entonces aquí mi valor absoluto se va. ¿Y qué me quedaría aquí? 4 veces máximo entero de 2x más 1, ¿cierto? Sobre máximo entero de coseno de x diferencial de x. Máximo entero de coseno de x diferencial de x. Más integral desde 0 hasta 1. Aquí es menos, ¿no? X más, recuerden que aquí era menos. Más 4 veces máximo entero de 2x más 1 sobre máximo entero de coseno de x más 1. ¿Cierto? Diferencial de x. ¿Cierto? Listo. Ahora, profesor, coseno de x nomás abajo, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué hago? ¿Cierto? Coseno de 2x, coseno de xp. No, acá debe ser coseno de xp para que tenga sentido. Coseno de xp. Vamos a colocar coseno de xp. O de pi x. De xp, de xp. Listo. Entonces, para que tenga... Entonces, analicemos aquí. Ok. En menos 1, 0, ¿cierto? Ahora, consejo. Siguiente. En vez de eliminar el máximo entero arriba, voy a comenzar por eliminar el máximo entero abajo. O sea, la función trigonométrica. ¿Cómo hago? Bueno, cuando tienes una función trigonométrica y un máximo entero, lo único que tú debes hacer es observar su gráfico, ¿cierto? Observo su gráfico desde, primero, para la primera integral. Empecemos con la primera integral. Desde menos 1, ¿cierto? A 0. Entonces acá me queda menos 1, por acá 0.
Cuando x es igual a menos 1, abajo me quedaría coseno de menos pi, ¿cierto? Coseno de menos pi. Y cuando x es 0, me quedaría coseno de 0, ¿cierto? Coseno de... Ustedes saben que coseno de 0 es 1, ¿cierto? Entonces acá me quedaría 1, ¿cierto? Me quedaría 1 y vendría así. Coseno de menos pi medios, ¿cierto? Es 0, entonces vendría por acá justamente en un medio. Y acá me quedaría en menos 1, me quedaría menos 1. Entonces el gráfico de la función viene así, ¿no? Está extraño eso. Debería ser un poquito más abajo ese 1. ¿Cierto? Ok, entonces por acá supongamos que está el 1, ¿cierto? Entonces el gráfico de coseno vendría, bueno, tiene que ser un poquito más suave. Así, y justamente acá tendría dar otra vuelta, ¿cierto? Y para el otro parecido, ¿no? Acá supongamos que esté el 1, ¿cierto? Por acá el 1 medio, y vendría el gráfico así, ¿cierto? Y así. Entonces, como ustedes pueden observar, para el máximo entero de coseno de xp, lo podría dividir en dos partes. Desde menos 1 a un medio, ¿cierto? Que me quedaría el máximo entero, menos 1. Y desde un medio a 1, perdón, de un medio a 0, que el máximo entero me quedaría 0. Pero profesor, ¿qué pasa con el 1 y qué pasa, perdón, qué pasa con el menos 1 y qué pasa con el 0? Porque el máximo entero debería ser 1. Como es un único punto, no me va a interesar. Lo puedo expresar así, ¿no? Si queremos ser formales, vamos a centrarnos simplemente en esta partecita de acá, ¿cierto? Digo, coseno de xp, ¿cierto? Es mayor, igual, bueno, mayor que menos 1, ¿cierto? Y menor que 0, ¿cierto? Si x está entre menos 1 y 0, ¿cierto? Menos 1 y un medio, ¿cierto? Y menos 1 y un medio. Claro, pero no voy a ser tan malo de colocarles en 4 pedazos esta parte de acá, ¿no? Porque me quedaría 2 pedazos acá y luego tendría que particionar acá. De repente le coloqué acá un x medios. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí me quedaría menos 1 ¿hasta dónde dije? Hasta un medio. Me quedaría que está aquí. Entonces, para este caso, el máximo entero, ¿no? El coseno de xp, me queda exactamente, ¿quién? Me queda exactamente menos 1, ¿cierto? O sea, toda la parte de abajo ya se convirtió en menos 1. Ahora, si x está entre un medio, perdón, menos un medio, ¿cierto? Porque aquí es menos un medio, de entre menos un medio y 0, ¿cierto? Entonces el coseno de xp, ajá, y aquí no tiene tanto sentido, ¿no? Vamos a colocarle un 1 acá para que no me quede 0 abajo, ¿cierto? Entonces coseno de xp, ¿cierto? Me quedaría mayor o igual que, vamos a colocarle un 2 para que me quede así. Para que no me quede el denominador 0, para que el ejercicio esté bien hecho, ¿no? O sea, esté bien formulado. Entonces me quedaría coseno de xp, ¿cierto? Mayor o igual, o mayor que 0 y menor que 1 si x se encuentra entre menos un medio y 0, ¿cierto? Listo. Entonces el máximo entero para ese coseno de xp, ¿cierto? Me queda exactamente 0, ¿cierto? Me queda exactamente 0. Ahora, toda esta integral de acá, y para el otro lo mismo, ¿eh? Para el otro mismo, haces de acá a acá y de aquí a acá, ¿cierto? Entonces, acá 2 más, para que esté bien formulado, 2 más. Ok, listo. Ahora, esta integral de acá me va a quedar integral del siguiente tipo. Y la integral desde menos 1 a 0, ¿de quién? De menos x más 4 veces máximo entero de 2x más 1 sobre 2 más el máximo entero de coseno de x, pi, ¿cierto? Igual a integrar desde menos 1 a menos un medio, ¿cierto? ¿De quién? De menos x más 4 veces 2x más 1, ¿cierto? Sobre 2 más el máximo entero de coseno de xp en ese intervalo. ¿Quién es? Menos 1.
¿cierto? Diferencial de x. Más la integral desde menos un medio hasta 0, ¿de quién? De menos x, ¿cierto? Más 4 veces 2x más 1, ¿cierto? Sobre 2 menos más el máximo entero de acá. ¿Quién es? 0. Más 0. Listo. Ahora miren, este problema de acá se convirtió en dos problemas, pero bastante sencillos, ¿cierto? Lo único que debo analizar acá es quién es el máximo entero de 2x más 1 cuando x está en menos 1 y menos 1 medio. Claro, yo podría decir lo siguiente. Si x se encuentra entre menos 1 y 1 medio, ¿cierto? ¿Quién es el máximo entero de 2x más 1? Bueno, para ello multiplico, me quedaría acá menos 2 menor o igual que. O puede ser un cambio de variable, ¿no? U igual a 2x más 1. Y te solucionaría todo. Y de hecho podemos hacerlo, ¿no? Vamos a hacer así. Hacemos un cambio de variable, u igual a 2x más 1. Para ya no estar analizando un casito por casito, sino simplemente analizamos entre subintervalos, ¿no? Cuyos extremos sean enteros consecutivos. Entonces acá tengo diferencial de u igual a 2 veces diferencial de x, ¿no? Listo. Miren, esta integral de acá se convirtió en ¿quién? Integral desde, ahora digo, en vez de comenzar desde menos 1, digo, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale u? 2 por menos 1 más 1, ¿cierto? Me quedaría nuevamente menos 1, ¿cierto? Ahora, cuando x vale menos 1 medio, aquí me quedaría 2 por menos 1 medio, menos 1, más 1, 0, ¿cierto? Menos 1, 0. Acabó. Ahora, ¿quién es menos x? Bueno, si yo observo acá, despejo, de acá me quedaría que x es igual a u menos 1 sobre 2. U menos 1 sobre 2. Entonces acá no, ya. Menos x, yo sé que me quedó menos u menos 1 sobre 2, más 4 veces el máximo entero de ¿quién? De u, ¿cierto? Sobre, bueno, 2 menos 1 es 1 ya, eso ya no tiene nada que ver. ¿Cierto? Listo. Más integral, nuevamente, cuando es menos 1 medio, ya dijimos que nos queda 0. Y cuando es 0, me queda 1, ¿cierto? Menos x más, bueno, el menos x ya debemos nuevamente tratar de eliminarlo, ¿no? Aquí me queda menos u menos 1 sobre 2, más 4 veces máximo entero de u, ¿cierto? Sobre, bueno, sobre 2, ¿no? Sobre 2. Listo. Y ustedes saben que el máximo entero de u, si u se encuentra en menos 1, 0, ¿cierto? ¿Quién es? Menos 1, ¿cierto? Ojo que aquí vamos a estar despreciando quién, el menos 1 y el 0, ¿cierto? En realidad el 0, ¿no? Porque son justamente los extremos y nosotros ya aplicamos en clase que los extremos, ¿cierto? Cuando aplicamos integral no lo tomamos en cuenta. Cuando hacemos la integral, ojo, pero cuando hacemos sumas superiores o sumas inferiores sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces acá me queda menos 1 menos u sobre 2, ¿cierto? Más el máximo entero que toma u en menos 1 y 0, ¿quién es? Menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría 4 por menos 1, diferencial de x todo, ¿no? Acá también diferencial de x. Diferencial de x. Más integral desde 0 hasta 1, ¿cierto? Acá esto normal, menos u menos 1 sobre 2, más el máximo entero que toma el u entre 0 y 1, 0. Entonces acá simplemente me quedaría el 1 medio fuera. Y ahí acabo. Ahora, integrar esto de acá es rutinario, ¿cierto? Es rutinario. Claro, en el examen viene un ejercicio un poco más fácil, pero ya aquí graficamos todos los casos, ¿no? Miren, ¿no? Cómo empezamos a eliminar uno por uno los operadores que incomodan, que en este caso serían máximo entero y el valor absoluto, ¿no? Y para esta parte lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen de todo este procedimiento, de esta integral de acá, es que no se asusten, primero no se asusten cuando venga un máximo entero de una función trigonométrica, principalmente de coseno o de seno, ¿cierto? Porque analizando el gráfico es, digamos, relativamente sencillo encontrar su máximo entero. Simplemente debemos subdividir en varias integrales para poder encontrar ese máximo entero. Una vez eliminado eso, ya el resto
para la parte polinómica, ¿no? Máximo entero, simplemente observamos cómo se comporta la función en cada subintervalo, ¿cierto? Ok, entonces, ojito, denle una revisada a este ejercicio o inclusive a otros ejercicios que hemos hecho parecidos en clase, también donde aparecen máximos enteros y valores absolutos. Y importante también recordar esto de acá, ¿cierto? Lo dejo acá. Importante recordar el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Por ejemplo, si si f era dado por una función integral en general, ¿no? Desde h de x a g de x, digamos un f de t, diferencial de t, entonces f' mayúscula de x, ¿cierto? Es igual a, ¿quién? Esta función aplicado a la parte superior, ¿cierto? Ojo con lo que voy a poner acá, por la derivada de la parte superior, menos, ¿cierto? F de la parte inferior, ¿por quién? Por la derivada de la parte inferior. Ojito con eso, ¿cierto? Ojito con esa parte de acá. Esto de acá no olvidar, siempre va. A ver si me estoy olvidando de alguna otra cosa más que sea importante. Solo déjenme ver acá. Ok. No. Aquí también. Ok. Básicamente es eso. Sí. Básicamente es eso. Entonces, importante. Todo el temario que podría caer en el examen se encuentra básicamente acá. Repasen lo que, bueno, los consejos o sugerencias, mejor dicho, que he dado el día de hoy, ¿cierto? Para el examen, ¿no? Importante repasar, ¿cierto? Importante repasar fracciones parciales, ¿cierto? Y eso también, porque siempre caen en algunas integrales. Ojito ¿con qué? Con esto, ojito con esto, ¿cierto? ¿Qué más? Ojito con Chebyshev, ¿cierto? Repasen Chebyshev porque eso siempre van a aparecer, porque eso que considero que es importante recordar esta partecita de acá. No solamente porque son importantes, sino que también esto generaliza en particular a la de acá, a esta de acá, ¿ok? Importante revisar Chebyshev, importante revisar sumas superiores y sumas inferiores, ¿cierto? Principalmente partiendo de un gráfico. Importante saber, ¿cierto? Calcular por lo menos una integral indefinida, perdón, una integral definida a partir de las sumas de Riemann, por lo menos para funciones polinómicas, ¿cierto? Relativamente sencillas. Ojo con las áreas, ¿cierto? Ojo con las áreas, ¿ok? Cuidado. Tener presente siempre que si el área, bueno, la región sombreada está por debajo del eje X y por encima de la curva es menos la integral, ¿ok? Ojito con las integrales donde aparecen valores absolutos y máximo entero, ¿cierto? Y finalmente, después, ¿no? Esta parte de acá. Y bueno, no es complicado, pero sí es importante saber cómo se deriva ese tipo de integrales, ¿no? Yo creo que con eso básicamente están todas las sugerencias para su examen de esta semana, chicos. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión. Carlos, ¿sí? Profesor, algunos de mis compañeros me habían hecho preguntas para realizarle a usted. Primero me preguntaron sobre la presentación del trabajo. Ya. Es decir, si cuando le envían el trabajo lo hacen a mano o lo tipean en computadora, lo consideran. No, pueden hacerlo a mano o a computadora, eso no hay problema. Pueden hacerlo de la manera que ustedes más gusten, ¿no? Claro, mientras más entendible esté, mejor, pues, ¿no? Pero si lo hacen a mano, escrito bien, yo he visto también trabajos de los siglos anteriores a mano y está perfectamente entendible. No hay ninguna diferencia en eso, ¿no? También me preguntaron si sabía cuántas preguntas iban a hacer en el examen y si iba a ser con cámara prendida. Ok, ya, dije 4 preguntas. La última pregunta tiene varios ítems, pero que son rápidos de responder, ¿cierto? Cámara prendida. Bueno, inicialmente yo intenté hacer eso con cámara prendida el semestre pasado, pero algunos tienen problemas con las cámaras también.
Y también, pues, ¿no? Tener la cámara prendida no es, digamos, evidencia de que los alumnos no van a copiar, porque puedes estar mirando la cámara y puedes estar copiando de alguien, ¿no? Entonces, no vamos a tener, digamos, no va a ser obligatorio tener la cámara prendida, porque no hace ninguna diferencia. Para mí, por lo menos, no hace ninguna diferencia. ¿Ok? Es más, si yo fuera alumno, me gustaría estar con la cámara apagada para concentrarme, ¿no? Porque a veces me paro jalando los pelos mientras voy resolviendo. ¿Ok? No es obligatorio. Claro, yo confío en ustedes, ¿no? Que ustedes van a hacer, no, por lo menos, no van a hacer trampa en el momento del examen, ¿no? Porque hacer trampa es, digamos, mentirse a uno mismo, ¿no? Es mejor sacarse un 12 con mucho esfuerzo que un 18 copiando, ¿no? Entonces, apelo a la buena fe de ustedes, ¿ok? Ok, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Para G3 también. Claro, a ver, con el grupo 3, por lo que tengo entendido, hay un grupo que va a dar el examen mañana y el otro grupo me pidió que podría andar con el grupo 5. Sí, por eso tengo dos exámenes armados, ¿no? Son dos exámenes totalmente distintos. Uno para los que quieren dar mañana y otro para los que van a dar el domingo, ¿no? No tendría sentido aplicar el mismo examen, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Cristian. Sí, profesor. El tema del tiempo. El tema del tiempo. Es un tema complejo. Bueno, en realidad yo no soy de apurar, porque en la vida real uno siempre tiene un tiempo, digamos, ponderado para hacer los problemas, ¿no? Yo considero que el examen está para 2 horas, 2 horas y media, ¿no? ¿No? Pero por ahí vamos a dar un promedio de 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Para que lo hagan con calma, para que puedan tomarle fotos, ¿no? O sea, ¿ok? Yo creo que 3 horas, dependiendo, ¿no? Porque a veces saben en 3 horas algunas personas no terminan, se puede dar unos minutos más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Ah, profesor, una última pregunta. ya. ¿Todas las preguntas van a tener subpreguntas o No, solo no, es no, el no, caso de no, la... no. Solamente la 4. La 4 y la... A ver, primero, la primera pregunta es una sola integral, ¿cierto? No es larga, no es larga, ¿cierto? La segunda es una sola pregunta también, que es con respecto de áreas. La tercera tiene dos preguntas, dos integrales definidas, ¿cierto? Dos integrales definidas. Ya, nuevamente digo, una que tenga valor absoluto y máximo entero, y la otra es por ahí una integral definida también. Y la tercera tiene sus preguntas que se responden rápidamente, ¿ok? Claro, si es que tienes conocimiento lo vas a hacer rápidamente, ¿no? Si no, de repente te va a poner a pensar un poco, ¿ok? Pero básicamente es eso, no está largo, chicos. Simplemente repasen lo que hemos hecho hoy y no van a tener problemas el día del examen. Con tranquilidad nomás. José, Profesor, ¿puede subir un poco en el PDF? ya. Donde especifica lo de las áreas. Baje un poquito. ¿De las áreas? Sí, sí. Ahí. Acá, ya. Pone que el área 2 es Menos la la integral. integral definida por menos. Sí, exactamente. La integral definida ahí no te da menos implícitamente. Claro, la integral definida desde C a D te va a dar negativo, pero el área tiene que ser positivo, por eso es que Ok, ya le va por dice. negativo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ah, ya. Ahí está. ¿Otra pregunta, chicos? Fernando dice por acá que se le fue la luz en sus dos exámenes, en los exámenes pasados. Suele pasar, a mí me ha pasado. Y siempre me pasaba en exámenes. No la luz, el internet se me iba. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, igual cualquier duda me pueden escribir, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta me pueden escribir y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. ¿Ok? Bueno, chicos, igual esta parte de acá lo voy a subir ahí a la plataforma, el video también para que lo puedan ver otra vez, ¿cierto? Si alguna cosa no quedó claro, me escriben, ¿cierto? Si todo está claro, simplemente aguarden con tranquilidad para el día del examen. Bien, chicos, entonces podemos dar